Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Nancy a crochet. Antes de comenzar les dejo mis redes sociales para que me sigan. También le invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy. Le invito a que se suscriban, dejarme una manito arriba, un comentario, compartan. Ahora sí, vamos a comenzar con este precioso proyecto de un trébol en punto tunecino. Vamos a comenzar. Aquí hoy voy a utilizar un gancho de tejer número 2 y mi hilo. Usted puede utilizar el hilo que usted tenga. Si le utiliza un hilo más delgado, le va a salir más pequeño. Si utiliza un hilo más grueso, le va a salir un poco más grande. Aquí vamos a hacer un anillo mágico, pero lo vamos a hacer doble para evitar que se nos deslice. Aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 medios puntos. Aquí vamos a jalar nuestra hebra y la que se encoja, que es esta, es la que usted va a estirar, a jalarla y luego ala su hebra. Así. Aquí vamos a deslizar. Y deslizamos. Así. Aquí, fíjese que nos queda este punto. Aquí vamos a hacer, no vaya a estirar mucho la hebra, ni tampoco la deje tan floja. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a voltear y vamos a jalar la hebrita de atrás. Así, 1, 2, 3, 4, 5, la hebra que teníamos 6, aquí hay 2, 4, 6, entramos, jalamos hebra y ahí ya tenemos 7 hebras en el gancho. Aquí vamos a sacar de 2 en 2, así, 2, 2, 2, 2 y 2, así. Esta no la estire tanto, ala su hebra y hace una cadena. Aquí alamos otra vez, aquí ya tenemos 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entramos ahí mismo en ese mismo espacio y sacamos hebra y tenemos 8. Aquí vamos a sacar de 2 en 2, así, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Mire, ya tenemos las 2 ahí. Ahora vamos a agarrar esta hebra y deslizamos y comenzamos a hacer, sacar 1, 2, 3, 4, la del gancho 5, entramos ahí y sacamos 2, 2, 2, 2 y 2. Aquí vamos a disminuir 1 y 2, así. Ahora, ¿qué hacemos? Una cadena, 2 cadenas. Entramos y sacamos hebra 1, 2 y la que nos queda en el gancho ya son 3, 4, 5, 6 y entramos en el siguiente punto. Así. Y tenemos 7 y vamos a ir sacando de 2 en 2. Así. O sea que siempre vamos a tener en la primera nuestros 7
hebritas. En la que sigue, en esta y esta, 8. Aquí ya tenemos ahí las hebritas y vamos a hacer una cadena y continuamos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entramos en ese punto y ya tenemos 8. 2, 4, 6 y 8. Y sacamos de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Mire, aquí ya tenemos las 2. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí tenemos 1 y 2. Aquí ahora vamos a disminuir una y vamos a ir sacando 2, 3, 4, 5 y 6. Entramos y ahí vamos a tener las 7 hebras. 2, 4, 6 y 7. Sacamos 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Y aquí ya vamos a empezar a ir bajando así. 1, 2, 3, 4, 5. Entramos en ese mismo punto y ahí disminuimos. Mire cómo nos va quedando. Así. Aquí tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. De la misma forma. Solo nos va a quedar aquí 8. Aquí 7, 7, 7, 8, 7. Así. Ahora repetimos. Y yo le voy a hacer esta primera. Aquí. Saltamos en este punto. Así. Y aquí continuamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y sacamos hebra. Y ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y entramos en ese punto y sacamos hebra y tenemos 7. 2, 4, 6 y 7. Y vamos sacando de 2 en 2. Así. 2, 2, 2, 2 y 2. Aquí hacemos una cadena y sacamos hebra y ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y entramos en ese mismo punto y ya tenemos 8. 2, 4, 6 y 8. Y vamos sacando de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Así. Ahora vamos a disminuir una y vamos sacando de la misma forma otra vez las hebras. 3, 4, 5, 6 y entramos ahí mismo en ese mismo punto y sacamos la hebra y tenemos 2, 4, 6 y 7 y vamos sacando de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 y 2. Así. Ahora vamos a disminuir una y 2. Y aquí ya nos está quedando la formita igual que aquí. Aquí hacemos 1 y 2 cadenas. Sacamos la hebrita de atrás. No apriete el punto para que le sea más fácil. Sacamos aquí, ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y ya no entramos en ese, sino que entramos en el que sigue y tenemos 7 hebras. Aquí vamos sacando de 2 en 2. Así.
Vamos a repetir lo mismo, miren, así. Aquí hacemos una cadena y aquí vamos a sacar 2, ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y entramos ahí mismo y sacamos la hebrita y ya tenemos 8. 2, 4, 6 y 8. Y sacamos de 2 en 2. Miren, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Así. Ahora ya vamos a disminuir 1. Así. Y vamos a ir sacando hebra. Y ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Y entramos ahí. Y ya tenemos 7 hebras. 2, 4, 6 y 7. Y vamos sacando de 2 en 2. Así. De 2 en 2. Mire ya cómo nos va quedando. Y ahora ya empezamos a ir bajando así. Este trébol lo vamos a hacer de 3. Usted lo puede hacer de 4. ¿Cómo lo hago de 4? En vez de hacer 6, aquí ya deslizo. Hago 8. Así. Aquí ya va, mire cómo nos va quedando. Haciendo la figurita. Y aquí ahora yo me deslizo hacia este punto. Aquí y repito lo mismo. 5 cadenas y voy repitiendo lo mismo. Así. Entonces ya mire, ya estoy terminando la última hoja. Fíjese, usted va de la misma forma. Aquí va haciendo su... Y de esta hace 2 si usted la quiere rellenar. Aquí entramos. Así. Mire cómo nos queda. Si usted desea, usted la puede dejar ya así. Pero si usted la quiere rellena, usted hace 2. Yo en esta ocasión voy a hacer esta rellena. Y aquí cuando ya nosotros llegamos aquí que deslizamos, hacemos 2 deslizados así. Y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 9. Y hacemos lazada y nos venimos haciendo medios puntos. Así. Hasta llegar aquí al final. Usted aquí va a hacer aumento o disminuciones. Si lo quiere hacia acá, usted hace aumento. Si quiere disminuciones, si lo quiere hacia allá, usted hace disminución. Aquí yo voy a hacerlo hacia acá y entonces voy a hacerle aumento. 2 aumentos seguidos. Así. Y continúo haciendo mis medios puntos. Así hasta el final. Aquí ya yo termino. Y aquí entro, abro bien aquí y hago un punto deslizado. Como este, yo voy a hacer 2 y rellenamos así, mire cómo nos queda. Mire qué precioso. Ahora yo ya tengo el otro hecho y ya ahora vamos a rellenar, a ir uniéndolo. Entonces mire, ya aquí ya yo tengo esta otra pieza hecha. Entonces yo aquí aprieto bien. Entonces ya mire, ya hicimos ese nudito atrás y aquí nosotras las vamos a unir. Aquí lo vamos uniendo. Mire así. Aquí. Por ejemplo, yo voy a comenzarlo en la parte de aquí.
Y vamos ahí. Usted agarra las hebritas de afuera. Así. Y ahí vamos a comenzar a unir. Esto lo va usted uniéndolo de forma que le quede bien cocido y bonito. Así. Así. Ahí lo va uniendo. De manera que así. En todo el contorno. A medida que usted vaya cociendo, usted va rellenando. Un relleno suave. Un relleno suave para que le quede bien. Fíjese que yo hice este mismo, pero con un hilo más delgado. El mismo patrón, pero con un hilo más delgado. Y le hice 4 hojas. Y el mismo patrón. Así. Y lo rellenamos. Este lo estamos haciendo, pero con 3 hojitas. Así. Cuando usted llegue a este punto, usted aquí le hace su así, para que se le haga le quede bien, así. Ajá. Aquí, usted lo va cosiendo de manera así. Ahora agarra aquí. De la misma forma, va cosiendo. Así. Ya yo por lo menos, aquí cuando ya yo voy cosiendo esta parte, yo le voy poniendo una miguita de relleno para que se vaya moldeando, pero suave, un relleno suave, así. Y aquí ya yo tengo este pedacito, entonces ya yo le voy a poner suavecito, un relleno suave, no mucho, aquí, así, porque él como es gruesecito el hilo, tiende a subirse y a verse esponjosito, no necesita mucho relleno, así. Mire, ahora que ya usted lo va a coser de esa misma forma y lo va a ir uniendo y rellenándole. Ahora que ya yo lo termine de coser todo, regreso. Bueno, amiga, mire, este es el trébol de 4 hojas. Mire qué precioso queda. Así. Y este que acabamos de hacer de 3 hojas. Mire, mire qué precioso. Un precioso llavero. Yo espero que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video.